Primero que nada, buenas tardes. Esto es una entrevista debate sobre una noticia a nivel mundial que es muy importante y es para la clase de psicología social, donde te voy a hablar que muchas compañías dedican parte de sus esfuerzos y de sus beneficios a limitar y pues eliminar o borrar su huella de gases de efecto invernadero a través de distintas iniciativas, casi todas encaminadas a frenar el calentamiento global. ¿Sabes de qué se trata el efecto invernadero? En efecto, se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, ya sea gases de contaminación de autos o gases de fábricas, que siguen siendo similares, este, que se suben o se elevan a la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que en el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. O sea, aparte del calor solar, se empieza a acumular más por los calores de los gases. Uh-huh. Eso afecta a todos los cuerpos planetarios dotados en la atmósfera, o sea, cualquier ser vivo. Ok. ¿Tú conoces o has escuchado de alguna empresa que tenga iniciativas contra el efecto invernadero? Sí, he escuchado hablar sobre empresas como Lingreen de España o AEOCOC. Puede estar también Chip, DHL, Supply, Chain, Eroski, Gallina Blanca, grupo de GB Foods, Heineken, mm, Taisa, Saika, Nestlé, Coca-Cola, etcétera. El grupo Velux es uno de los que te voy a mencionar yo, es en el que nos vamos a centrar en el tema. Es un líder mundial en fabricación de ventas de tejado. La compañía se compromete a que en 2041 alcanzará el carbono neutral toda la vida. Este novedoso concepto implica las responsabilidades por las emisiones del carbono realizadas tanto en el pasado como en el futuro. De esta manera, la multinacional compensará su huella de carbono histórica, que incluye las emisiones propias y las indirectas. Las propias son más como lo que generan las máquinas, y las indirectas te menciono que son pues lo que gastan los empleados y lo de los automóviles que usan pues para las entregas producidas a través de los elementos que participan en su cadena de valor, que equivale a un total de 5.6 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas en su fundación desde 1941. Para el 2041 habrán cumplido 100 años. ¿Sabes cuáles son algunas de las consecuencias que produce el efecto invernadero? Sí, varias de las consecuencias del efecto invernadero son variadas, pero aunque las que más llaman la atención o las que más afectan son el deshielo de las masas glaciares o el retroceso de los glaciares que tienen tanto polo norte como polo sur. También puede ser las inundaciones de islas o pequeñas ciudades costeras. Vaya, se empiezan a derretir los hielos, empieza a subir el nivel del agua, empieza a inundar ciudades. Los huracanes devastadores, empiezan a surgir huracanes tras huracán que empiezan a golpear a los estados. Sí, como las noticias de hoy en día donde Chiapas está inundando bien feo. Sí. También están las migraciones de especies. Vaya, las especies que viven, por ejemplo, igualmente en zonas costeras, empiezan a verse amenazadas tras el crecimiento de los mares y empiezan a invernar a otras, digamos, a las ciudades. Igualmente, como pongamos de ejemplo en Rusia cuando golpea el invierno suele haber osos en las ciudades grandes, ya sea como Moscú, Uh-huh. o se empiezan a golpear o empiezan a invernar ahí. ¿Por qué? Porque la escasez de comida, gracias al invierno, los conlleva a estar inmigrando en ciudades. Lo mismo va a pasar con el crecimiento de los mares y las especies. Las va a ver obligadas a estar invernando a las ciudades, entonces va a haber un caos entre especies, animales y seres humanos. Okay. ¿Has escuchado qué es la WWF? Me parece que es un fondo mundial para la naturaleza o es una organización de conservación líder en el mundo, nacida en Suiza. Me parece que fue fundada en 1961. Es conocida por el logo del panda y tiene presencia en más de 100 especies. En efecto, pues para lograr su objetivo, Velux va a colaborar con esta asociación ecologista para la puesta en marcha de 5 proyectos forestales.
Además de capturar el carbono, todos ellos están encaminados a combatir el cambio climático, detener la pérdida de hábitats, preservar la biodiversidad del planeta, mejorar los medios de sustento de comunidades sociales y pues obviamente evitar que pase esto de que las especies se vean obligadas a invadir las zonas donde está la gente y que puede representar un peligro tanto para las mismas especies como para las personas. La finalidad del proyecto es limitar el aumento de la temperatura global del planeta a 1.5 grados centígrados, que según la firma que se hizo en París, esto es como algo muy, Alarmante. muy grande que se está haciendo, algo que no se había visto en el pasado. La colaboración con WWF se enmarca de la Estrategia Sostenibilidad del 2030 del Grupo Velux, que invertirá en los próximos 20 años hasta 135 millones de euros para conseguir todos estos compromisos. Tomando en cuenta que la WWF y que Velux son pues empresas mundiales, ¿crees que están invirtiendo lo suficiente para su proyecto? Pues me parece que es muy, o es mucho dinero, vaya, es mucho recurso para solo 5 forestaciones. Yo creo que con ese dinero pueden hasta hacer un poco más de lo que están diciendo. Creo yo, desde mi punto de vista es muy poco dinero, pero no sé, probablemente también tienen que ver en los gastos como maquinaria, Uh -huh. mano de obra, porque no creo que se van a poner solo los árboles, la, ahora sí, la planta del árbol o la semilla del árbol, entonces probablemente sea mucho dinero, pero solo es un punto de vista, vaya. Tampoco estamos diciendo que es un hectárea de un campo de fútbol, o sea, probablemente sea más grande, mucho más grande hasta lo de un estado. En especial porque se necesitan de personas especializadas para sembrar árboles, porque si no se siembran de la manera correcta, pues estos no crecen. O mueren. En el 2030, el grupo Velux será una compañía 100% neutral en carbono y reducirá un 50% su huella de carbono a través de su cadena de valor, incluidos sus proveedores. Los primeros dos proyectos tendrán lugar en Uganda y Myanmar y ayudarán a frenar la deforestación y la degradación del suelo que amenazan la biodiversidad de los ecosistemas forestales. El director general de la WWF se llama Marco Lambertini y sostiene que la visión y el compromiso de carbono neutral toda la vida quiere alcanzar el grupo Velux supone un paso importante y modélico. Adoptar un compromiso que respete el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados y que al mismo tiempo proteja valiosos paisajes forestales y su biodiversidad. ¿Qué podrías hacer tú desde tu casa o qué haces tú para limitar la contaminación? Dependiendo de qué contaminación, porque puede, vaya, la contaminación es variada, no solo es como se está hablando de este tema, que es la del efecto invernadero, agrego puede ser la contaminación del agua, o sea, también es un tema muy importante, ¿por qué? Porque sin el agua no vivimos, y no solo nosotros, cualquier especie o ser vivo en la tierra sin agua no vive. Es como, vaya, Y los árboles que quieres plantar, ¿no? igualmente los árboles, ahí hay un punto que tú comentas que es muy exacto, digamos, le das al clavo. Sin agua los árboles no crecen, entonces también la contaminación del agua es un tema muy importante y muy serio de emergencia. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ok, de los mares, ¿no? Pero, o sea, esa es agua de mar. El agua de mar es muy extremadamente muy salada y el agua potable que solo puede consumir el ser humano o cualquier otra especie, digamos que es solo menos de un cuarto del agua que hay en la Tierra. O sea, estamos hablando también de un tema muy importante, que no digo que el tema del agua sea mayor que el del efecto invernadero, no, cualquier contaminación tiene mucha importancia y se debe de erradicar. Claro. Y no es algo que ninguna de las dos empresas está tomando como muy en cuenta, Muy ¿no? en cuenta, sí, sí. ¿Qué empresas de tu país crees que deberían tomar algo o que dices tú, no, pues estas sí son igualmente muy, se podría decir reconocidas, ¿no? Mundialmente, porque yo creo que tú nunca has escuchado sobre Velux o nunca le has comprado a Velux.
No, no, jamás en mi vida había escuchado sobre esa empresa. Sin embargo, tú mencionabas marcas que pues conoces, como que la que todos podemos conocer como Coca-Cola, ¿no? ¿No conoces o no nos podrías hablar sobre algo que ha hecho Coca-Cola? Sí, de hecho me parece que por los años 2012-2013 había lanzado, vaya, como una campaña. No, miento, no fue Coca-Cola. Mm, Había sido Bimbo, Bimbo. Bimbo. Pero no era como tal lo que hace las empresas anteriores que mencionaste. No era lo mismo como que van a ir a hacer su forestación, Mm, sino lo que hacía Bimbo era hacer sobrecitos para guardar los sándwiches. Y ahí ponían concientización, era un mensaje de concientización sobre la deforestación. mm, O sea, ponían al osito o a la mascota de Bimbo y te explicabas en una pequeña frase que cuidaras el planeta. Como lo está haciendo cualquier otra empresa, ya sea nacional en México o a nivel internacional, cualquier empresa creo, me parece, por lo menos aquí en México siempre mencionan en una pequeña parte de cada empaque que cuides el planeta y tiene una imagen sobre el planeta. O sea, es un mensaje de concienciación que son muy pequeños, pero o sea, si te llega a poner, o si te pone a pensar de que, oye, estamos dañando nuestro hogar. mm. Mucha gente dice, ay, pues nos vamos a otro planeta. Sí, pero se ha estado pensando en ir a Marte. Como dicen por ahí, en Marte se ha encontrado agua. Pero ¿qué nos garantiza a nosotros que esa agua es potable? Claro. No sabemos si este es nuestro último hogar, sea nuestro último, no sé, nuestro último planeta donde pueda vivir la existencia de la especie humana. Um, Otra empresa, pues es Coca-Cola, sí me parece que ha hecho varias empresas, no recuerdo cuáles. Ha hecho Iniciativas. iniciativas, ha hecho varias, pero no recuerdo cuáles. Pero como es una empresa reconocida a nivel mundial, no solo nacional aquí en México, Mm. es mundial, ha hecho varias iniciativas para reducir las emisiones también de carbono y como comentaba antes de la contaminación de agua, contaminación de bosques, etcétera, etcétera. Algo que nos aporta David Briggs, que es el presidente ejecutivo del grupo Velux, es que el planeta afronta una grave crisis natural y climática que requiere acciones extraordinarias. Los valores de su compañía los animan a alcanzar sus objetivos, ¿no? Que es reducir su marca del dióxido de carbono y pedir a sus proveedores que la iniciativa inspire a otras empresas a alcanzar la neutralidad del carbono, como la que nos mencionabas tú de los grupos textiles, ¿no? Pero tú crees que, por ejemplo, todo el planeta o muchas personas se están preocupando por todo esto, ya que se están dando cuenta que nos estamos inundando, que en estas fechas que debería haber frío, está habiendo mucho calor y mucho sol. ¿Tú crees que sirve de algo estarse preocupando a estas alturas? ¿O qué te hace sentir el tema? De que se debe preocupar, uno se debe preocupar. Pero vaya, toca un tema a nivel nacional México. Se vino lo que es el Día de la Independencia, 15 de septiembre. Mm. Mucha gente es lo que hace es, como dicen vulgarmente, tronar cohetes o hacer quema de juguetes pirotécnicos. ¿Qué es lo que pasa? O digamos, ese juego, entre comillas, hace efecto invernadero. Claro. O sea, ¿qué pasa? Las emisiones de que provoca el juguete pirotécnico al estallar suben a la atmósfera que empieza a hacer el efecto invernadero. Y o sea, vamos echando cuentas. Desde la independencia de México, ¿cuánto ha pasado? Casi 250 años. Ujú. O sea, desde hace 250 años el mexicano cada 15 de septiembre, cada año, hace quema de juguetes pirotécnicos. O sea, eso impacta muy grande. Hace un impacto muy grande en la atmósfera. Y también puede haber que una contaminación del mexicano, no solo del mexicano, sino de cualquier empresa, la contaminación o la necesidad de tirar sus desechos tóxicos, sus desechos químicos a los ríos, a los desagües. Eso también impacta a las aguas porque llegan a ver, no solo digamos que las almacenan, pero hay veces en las que, por ejemplo, las almacenan en barriles y las llevan a desperdicios. Pero en ese transcurso se les cayó un bote que se fue al agua y esa agua empezó a ser contaminada. O sea,
constantemente, constantemente. Y no solo es esa contaminación, sino aparte de esa contaminación que le cayó, mucha gente atrás ya fue a tirar sus bolsas de basura, mucha gente atrás fue a tirar, no sé, le cambió el aceite a su auto y la fue a tirar al agua. Entonces, no, son muchos factores los cuales yo creo que la gente sí se debería de concientizar porque vienen nuevas generaciones y cada vez estamos quedando sin menos recursos y con más sobrepoblación. Ujú. Entonces yo creo que más sobrepoblación, más demanda de recursos, ya sea de árboles o de alimento o de oxígeno. Y las generaciones actuales, pues es lo que nos está preocupando, porque muchas veces dicen, ay, pues yo qué, si ya me voy a morir, no, yo qué, ya parece entonces estoy muerta, ¿no? Pero vaya, ¿qué te garantiza tú que vas a estar muerto o que ya no vas a estar en este mundo cuando eso pase? Probablemente puede estar pasar mañana un desastre, o puede ser que ya la atmósfera ya no aguantó y mañana ya desapareció y mañana nos extingamos todos. O sea, es algo que igualmente, así como ustedes dicen, mañana me muero, pues mañana probablemente varios factores de contaminación, mañana probablemente todas las aguas estén contaminadas y no tengamos nada que beber. Entonces nos vamos a empezar va a haber un desastre que no solo va a desatar la extinción del ser humano por falta de escasez, sino no va a faltar el país, vaya, sin faltar al respeto, me menciono Estados Unidos, que es un país muy potente, va a querer que empezar a invadir o algo así a países, vaya, como Holanda, que es el país más feliz del mundo. Va a querer, no sé, supongamos un ejemplo, va a querer invadir, ¿qué va a causar eso? Una guerra. Y de ahí se van a librar, ¿por qué? Pero no va a ser guerra como antes de que porque mataron al ejecutivo de Alemania, etcétera, etcétera, como pasó en la Primera o Segunda Guerra Mundial, no, sino que va a ser una guerra por los recursos de otro país. Entonces van a empezar a hacer invasiones, va a ser una guerra y aparte de ahí, de esas guerras, empieza a haber más contaminación. Pues más contaminación, más demanda y no, se va a hacer un desastre. Claro. Bueno, como conclusión, algo que quisieras añadir o algún mensaje. Perdón. Pues solo que la gente empiece a concientizarse de lo que está haciendo. O sea, dicen que poco es mucho. O sea, si tú con el simple hecho de, vaya, ya no voy a ocupar regadera o no voy a estar ahí los 10 minutos en la regadera, solo voy a estar máximo 2 minutos o pues me voy a bañar con una cubeta, caliento mi agua y con esa misma cubeta me baño, que eso ahorra mucha agua, es un dato importante, ahorra muchísima agua. Estás gastando casi como que es lo de una cubeta, 5 litros y en 2 minutos de regadera te gastas arriba de los 5 litros. Entonces es más gasto. Pero, o sea, como mencioné, entonces poco es mucho. Simplemente con levantar tu botella o guardar tu botella hasta encontrar un bote de basura en un lugar donde depositarla, haces un gran cambio. Igualmente, ya no seguir las tradiciones, es muy bonito las tradiciones de México, pero yo creo que el del 15 de septiembre debe de ser erradicado. Vaya, porque no deja nada bueno. No es como en Navidad, o sea, Navidad convives y todo es muy bonito. Sí, pero dañas al medio ambiente, o sea, y no más es para un rato. Entonces, pues yo diría que la gente debería concientizarse, y aunque sea con poco, ayudar. Ok. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.